Como sin duda sabemos, el tiempo que le correspondió vivir a Karol Wojtyła fue sumamente complejo. Por supuesto, cuando hago mención de Karol Wojtyła, me refiero a Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Karol Wojtyła nació en Polonia y le correspondió vivir los dos momentos más amargos probablemente de Polonia en el siglo XX, uno vinculado al nazismo y otro vinculado al marxismo, al comunismo. Esa experiencia lo llevó a señalar a estas dos ideologías, a estas dos prácticas de la política, a estas dos visiones de la realidad y del hombre, las llevó a señalar como ideologías del mal. Y para ello se fundamentó en dos aspectos muy puntuales, en el aspecto teológico y en el aspecto filosófico. Si queremos, podemos hablar o afirmarlo desde el aspecto divino desde el aspecto terrenal. Desde el aspecto divino, Juan Pablo II las señala como ideologías del mal porque ambas ideologías se sustentan sobre el concepto de amor sui, es decir, amor al propio hombre. Amor al propio hombre por encima de todas las cosas. Aquello que se plantea en el Evangelio de aquel hombre que solamente pone su confianza en sus propias fuerzas, en sí mismo. Y por supuesto, este no es tanto lo grave, sino que este amor sui, este amor a sí mismo, se construye sobre la base del desprecio a Dios. Un desprecio que, por supuesto, lo hace desaparecer, no solamente como concepto, sino como fundamento de mi relación con los demás. Esto lo toma Juan Pablo II de San Agustín. San Agustín, que planteaba que este amor sui es el que condujo a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, a desobedecer al Señor porque ellos se asumían como dioses. Solo que confundieron ese sentirse como dioses a sentirse verdaderamente dioses. Por supuesto, este es un planteamiento diametralmente contrario a el planteamiento que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si bien estas ideologías se sustentan sobre la base del amor propio hasta el desprecio de Dios, el fundamento católico resalta todo lo contrario. El amar a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Esto permite una visión completamente distinta a la que plantean las ideologías del mal. ¿En dónde está la diferencia? Bueno, comparen ustedes mismos. Adolfo Hitler o Fidel Castro con respecto a Jesucristo, por poner un ejemplo. Obviamente, y aquí quiero leer lo que Juan Pablo II plantea al respecto. Juan Pablo II dice lo siguiente: cuando la Iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, llama al mal por su nombre, lo hace únicamente con el fin de indicar al hombre la posibilidad de vencerlo, abriéndose a la dimensión del amor Dei, del amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Este es el fruto de la misericordia divina, es Jesucristo. En Jesucristo, Dios se inclina sobre el hombre para tenderle la mano
para volver a levantarlo y ayudarle a reemprender el camino con renovado vigor. Hace una mención al desconocimiento del Espíritu Santo y por qué esto es imperdonable a juicio del Evangelio. ¿Por qué es imperdonable? Porque excluye en el hombre el deseo mismo del perdón. El hombre rechaza el amor y la misericordia de Dios porque él mismo se considera Dios, presume de valerse por sí mismo. Esto forma parte del fundamento teológico del origen de las ideologías del mal. Ahora, desde el punto de vista histórico, Juan Pablo II define el origen de estas ideologías del mal en dos momentos muy puntuales de la historia del pensamiento occidental, fundamentalmente. La Ilustración, en el origen de la Ilustración, en cuanto a que la Ilustración hace prevalecer la razón sobre cualquier otro aspecto de la condición humana. Y no es que esto sea malo de por sí. No es que es fundamentalmente malo, pero obviamente abre las puertas para las confusiones, para las desviaciones. ¿En qué sentido? En que la razón, la imposición de la razón como punto, como eje central de la vida del hombre, mata a Dios. ¿Lo mata en qué forma? En que a Dios lo transforma en un producto de las ideas, un producto de la mente del hombre, un concepto. Y obviamente es eliminar un concepto incluso del discurso es sumamente sencillo, porque hasta las palabras pierden fuerza, pierden vigor, pasan de moda. Entonces, por un lado, Juan Pablo II señala la Ilustración como uno de los orígenes de de las ideologías del mal, y por otro lado, por supuesto, el nacimiento del marxismo, el origen del marxismo. El marxismo, con su manera de comprender la historia, su manera de comprender al hombre, su manera de comprender la realidad, es decir, una visión del hombre, de la historia y de la realidad desprovista de todo sentido trascendental. Y esto obviamente le va a reducir el valor sustancial que tiene todo ser humano y por supuesto lo que este ser humano hace que se transforme en historia. A partir de estos dos momentos, Juan Pablo II señala definitivamente el origen de las ideologías del mal. El ejemplo más radical de estas ideologías en el siglo XX, como ya habíamos dicho, será el nazismo y el marxismo-comunismo, el comunismo. Pero en la actualidad, esta ideología del mal ha tomado otras formas. ¿Dónde las podemos hallar? Bueno, en el corazón de aquellas personas que lanzan las propuestas del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, y obviamente lo que de allí deviene. Es decir, la ideología del mal o las ideologías del mal no se sustentan únicamente en estos dos aspectos que uno reconoce de la vida política. No, es que las ideologías del mal han permeado en el corazón del hombre, lo han llenado de tinieblas y no les permiten ver con claridad la verdadera dimensión del hombre, de la realidad y de la historia. Por eso, frente a esto, cobra mucho valor la idea metafórica en un primer momento, pero una realidad contundente en definitiva, de que Jesucristo es la luz entre todas las luces, es la luz del mundo, es aquella luz que es capaz de apaciguar cualquier tiniebla. Entonces, estos serán más o menos los fundamentos que Juan Pablo II va a resaltar para explicar el origen y el desarrollo de las ideologías del mal. Es por ello
que también nos recuerda que si bien es cierto, esa semilla del mal está en el corazón del hombre es capaz de Dios, está inclinado también al bien. Es una decisión que el hombre toma, de tal manera que, como suelo decir, la decisión es nuestra y, por supuesto, hacernos responsables de la decisión que estamos tomando. Paz y bien para todos.